Para 1880, la asombrosa cifra de 20.000 niños trabajaban arduamente dentro de estas máquinas, no solo adyacentes a ellas o cerca, sino realmente posicionados dentro, encaramados sobre tolvas expuestas. Sus cuerpos estaban encorvados, dedos en carne viva y sangrando, en medio de una oscuridad tan densa por el polvo de carbón que incluso los trabajadores adultos necesitaban lámparas para orientarse al mediodía. El estruendo incesante era suficiente para inducir una pérdida auditiva irreversible. La atmósfera que respiraban era una toxina gradual, y algunos de estos jóvenes trabajadores tenían tan solo 8 años. Esta narrativa no se centra en la mina en sí, sino en los acontecimientos que se desarrollaban sobre ella. Dentro de una imponente estructura de 10 pisos que rugía como un trueno perpetuo, su única función era transformar el carbón en bruto extraído de la tierra en ganancias. La maquinaria era indiferente a los medios empleados para esta transformación. Aprovechaba el acero, el vapor y la gravedad, y durante 6 décadas, a lo largo de las colinas ricas en antracita del noreste de Pensilvania, explotó a niños. Luego, el 6 de enero de 1911, Dennis McKee, un muchacho de 15 años, fue trágicamente arrastrado por una tolva de carbón en el Lee Breaker en Chauncey, Pensilvania, y se asfixió. El forense concluyó que Dennis solo había celebrado recientemente su 15º cumpleaños. Pocos días antes de su fallecimiento, y pruebas convincentes indicaban que había trabajado en otro lavadero incluso antes de cumplir los 14 años. Nadie enfrentó cargos, ni se impusieron sanciones. El lavadero reanudó sus operaciones a la mañana siguiente. Dennis McKee no representa una anomalía en este relato, más bien encarna su esencia misma. Esto narra la historia del lavadero de carbón de Pensilvania, un aparato industrial que impulsó a una nación parcialmente alimentado por la mano de obra infantil. La pregunta pertinente no es sobre su mecánica operativa. Abordaremos eso más tarde. La pregunta que realmente merece su contemplación es cómo tales prácticas persistieron sin control durante 6 décadas y por qué su eventual cese requirió la intervención de un fotógrafo con una simple cámara de caja en lugar de una acción gubernamental. Escuchen atentamente, porque la verdad es más inquietante de lo que puedan imaginar. Si encuentran estas narrativas interesantes, por favor, consideren apoyar este canal, suscribiéndose y dando un me gusta. Lo agradecemos. Ahora, volvamos a este crudo relato histórico. El imponente edificio del trueno en sí mismo representa el desafío que hizo necesaria la creación de la máquina. El carbón de antracita, cuando se extrae, está mezclado con pizarra, roca y hueso, el término de los mineros para la materia carbonizada inferior, que se quema mal y degrada el producto final, junto con impurezas de azufre y arcilla. Los consumidores eran muy conscientes de estas distinciones. Los hogares urbanos que dependían de las rejillas de carbón requerían un producto limpio y de tamaño consistente. De lo contrario, los fuegos arderían de manera ineficiente, las rejillas se obstruirían y todo el sistema de calefacción funcionaría mal. De manera similar, los maestros del hierro que operaban altos hornos exigían un tamaño uniforme para mantener una producción de calor óptima. Era imposible simplemente cargar antracita sin procesar en un recipiente y venderla. En cambio, requería absolutamente procesamiento. Cada tonelada de este carbón, y había una inmensa cantidad disponible.
Más del 95% de las reservas de antracita identificadas del hemisferio occidental, el carbón más duro, denso y de combustión más limpia del planeta, estaba concentrado en un solo lugar. Esta era una franja confinada de terreno montañoso plegado en el noreste de Pensilvania, que abarcaba los condados de Schuylkill, Lucerne, Lackawanna y Carbon. Las crestas de los Apalaches habían creado una condición geológica extraordinaria en esta área. Bajo una presión inmensa e inimaginable, habían forzado las vetas de carbón a una orientación casi vertical, transformando la turba común en una sustancia similar a la piedra negra. Este material ardía limpiamente durante períodos prolongados y con suficiente calor para fundir hierro, alimentar hornos industriales y calentar las residencias de una creciente población urbana estadounidense que estaba agotando rápidamente su suministro de madera, al igual que estaba superando otros recursos. Cada gran ciudad a lo largo de la costa este requería este combustible. Pensilvania poseía la totalidad de él. Uno podría asumir que esto sería sencillo: extraerlo, transportarlo, venderlo. Sin embargo, ese no fue el caso. Antes de 1844, todo el procesamiento se realizaba manualmente. Los mineros empleaban mazos para fracturar grandes trozos de carbón, mientras que los trabajadores de superficie golpeaban el carbón contra láminas de hierro perforadas hasta que los fragmentos más pequeños pasaban por las aberturas. El material demasiado pequeño para la venta se desechaba como residuo después de que las trituradoras procesaran los trozos de carbón. Hasta el día de hoy, los montones de escoria, esas oscuras y montañosas pilas de residuos, continúan afeando el paisaje de Pensilvania. El método era lento y carecía de escalabilidad, con la creciente demanda de las ciudades estadounidenses superando la capacidad de cualquier número de trabajadores manuales armados con martillos. Esto planteó el desafío: ¿cómo se podría construir un mecanismo capaz de lograr lo que 100 hombres no podían? ¿Cómo se podrían procesar miles de toneladas de roca diariamente de manera consistente y asequible al mismo tiempo que se aseguraba la rentabilidad? Joseph Batten proporcionó la solución. Curiosamente, Batten no era minero, sino supervisor en una instalación de producción de gas de carbón con sede en Filadelfia. Como ingeniero pragmático, comprendió la transformación necesaria del carbón para hacerlo útil. En consecuencia, en 1843, presentó una solicitud de patente para una invención completamente novedosa en la oficina: una máquina diseñada para triturar carbón. El dispositivo presentaba 2 rodillos de hierro fundido. Uno estaba equipado con dientes, mientras que el otro tenía orificios correspondientes para alojarlos. El carbón alimentado entre estos rodillos era triturado. Posteriormente, descendía por una tolva y pasaba a través de una criba cilíndrica giratoria e inclinada, que era de malla fina al principio y más gruesa hacia el final, clasificando así las piezas fracturadas por tamaño. Las impurezas más densas, como la pizarra y la roca, migraban hacia el extremo de descarga de la criba. El carbón clasificado se acumulaba en contenedores de recolección situados debajo. A Batten se le concedió la patente número 3192 el 5 de octubre de 1843. Esto marcó la patente inaugural jamás concedida en los Estados Unidos para un aparato triturador de carbón. Gideon Bast, un residente de Pensilvania, posteriormente licenció esta innovadora tecnología.
Luego construyó la primera trituradora de carbón comercial en el condado de Schuylkill el 28 de febrero de 1844. Una tarea que antes requería decenas de hombres armados con martillos y rastrillos, ahora podía lograrse por medios mecánicos. Esto permitió una operación a gran escala e ininterrumpida. La industria del carbón de antracita no solo adoptó esta tecnología, la abrazó con urgencia. En menos de 2 décadas, el rudimentario diseño de rodillo y criba de Batten se había transformado en una trituradora que no se parecía a ninguna otra estructura a nivel mundial. Para 1866, la configuración de varios pisos se había convertido en la norma. Para 1880, la trituradora se erigía como el edificio preeminente en cada mina de antracita, cerniéndose sobre los pueblos mineros adyacentes como una catedral oscura e imponente, discernible desde grandes distancias y audible desde aún más lejos. En 1915, una publicación comercial indicaba que aproximadamente 300 trituradoras, con alturas que oscilaban entre 100 y 150 pies, salpicaban la región de antracita, dominando visualmente el paisaje en 4 condados. En 1902, un periodista que visitaba la zona observó: la trituradora forma un elemento distintivo del paisaje, caracterizado por su inmenso tamaño, su constante tono negro suavizado a gris por la perspectiva y su forma única, sin parangón con ningún otro edificio a nivel mundial. Y su descripción era precisa. Ninguna otra estructura se le parecía, ni ninguna otra sonaba como ella. Así se desarrollaba su funcionamiento. El carbón, sin procesar, llegaba a la cima de la trituradora a través de vagonetas de mina. Era izado por cable desde el pozo de la mina o subido por una vía férrea inclinada. La gravedad servía como fuerza motriz principal. Toda la estructura funcionaba esencialmente como una pendiente regulada. El carbón entraba por el punto más alto, se procesaba a medida que descendía por niveles sucesivos. Finalmente emergía en la base como un producto clasificado y purificado, listo para la venta. Desde las tolvas superiores, el carbón caía inicialmente en las trituradoras primarias que consistían en pares de robustos rodillos de acero. Estos habían avanzado significativamente desde el concepto inicial de Batten, desintegrando los trozos más grandes en fragmentos más manejables. El espaciado entre estos rodillos trituradores dictaba el tamaño máximo posible del material procesado. El ruido generado por el carbón al pasar por las trituradoras primarias era constantemente comparado con un trueno por todos los observadores. Un rugido incesante, resonante y profundamente retumbante. Todo el edificio vibraba debido al funcionamiento de las trituradoras. El carbón fluía luego hacia abajo a través de una secuencia de cribas vibratorias y aparatos de clasificación, segregando cada fase grados distintos. El carbón fracturado se separaba naturalmente según su peso y forma inherentes. Las piezas más grandes eran retenidas por las cribas superiores, mientras que los fragmentos más pequeños pasaban. Estas diversas calidades eran conocidas por nombres reconocidos en el mercado: huevo, estufa, castaña y guisante. Buckwheat, cada uno representando una categoría de tamaño distinta con su propio precio y comprador específico.
Sin embargo, las escribas no podían diferenciar la pizarra, que se fracturaba en pedazos que parecían mecánicamente idénticos al buen carbón de antracita. El carbón de hueso no podía distinguirse solo por el tamaño. Su eliminación solo era posible mediante inspección visual y manipulación manual. Cada pieza tenía que ser examinada y juzgada individualmente. Esto requería que las personas se posicionaran a lo largo de las tolvas y cintas transportadoras, encaramadas sobre el carbón en movimiento. Extraían manualmente el material indeseable en la trituradora St. Nicholas en el condado de Schuylkill. Construida entre 1929 y 1932, ofrece la ilustración más clara de en qué se convirtió la maquinaria completamente desarrollada. Ocupaba un área del tamaño de una manzana, procesaba 2.500 toneladas de carbón al día. Su construcción utilizó 13.800 toneladas de acero y 10.000 yardas cúbicas de hormigón. Dentro de sus confines había 1,5 millas de líneas transportadoras, 20 millas de tuberías, 25 millas de conductos y 118 millas de cableado. Cuando estaba en funcionamiento, los residentes de las comunidades cercanas describían el sonido como un trueno perpetuo. El autor, Stephen Crane, visitó la región de la antracita en 1894, una docena de años antes de su muerte por tuberculosis. Posiblemente agravado por lo que inhaló en Pensilvania, caracterizó las trituradoras que observó como monstruos inmensos y suplicantes. Parecían devorar la luz del sol, la hierba y las hojas verdes. Crane era novelista. Sin embargo, esa descripción resultó ser más técnicamente precisa de lo que inicialmente parecía. Los montones de carbón, vastas pilas de material de desecho descartado de las trituradoras de procesamiento, rodeaban las estructuras como escoriales alrededor de un volcán. El polvo negro cubría todo en un radio de 1 milla en todas direcciones. Ninguna vegetación verde sobrevivía cerca de una trituradora activa, lo que nos lleva al tema del polvo. La antracita seca, cuando se pulveriza, criba y transporta, genera polvo de carbón tan fino que flota en el aire como una niebla densa. Lewis Hine, el fotógrafo que más tarde documentaría a los Breaker Boys, en su informe de investigación de 1911 para el Comité Nacional del Trabajo Infantil, señaló que el polvo dentro de la trituradora era a veces tan denso que oscurecía completamente la visibilidad. Los hombres y los niños dentro usaban lámparas frontales incluso al mediodía para ver lo que hacían sus manos. Ese polvo, en palabras de Hine, penetraba en los recovecos más profundos de los pulmones de los niños. Los niños que salían del turno tosían polvo de carbón negro durante horas después. Los hombres que pasaron toda su vida laboral en las trituradoras, y muchos lo hicieron, desarrollaron neumoconiosis de los trabajadores del carbón o pulmón negro, un ahogamiento lento en su propio tejido cicatrizado. Las trituradoras posteriores también lavaban el carbón para eliminar el azufre y las impurezas minúsculas. Este proceso creaba una solución diluida de ácido sulfúrico que fluía continuamente sobre las manos de cualquiera que trabajara en las líneas húmedas. Causaba quemaduras diarias. El ácido erosionaba la piel de sus dedos, que luego volvía a crecer.
Estos dedos se volvían callosos y agrietados, y el ácido picaba estas fisuras, un aspecto rutinario del trabajo. La máquina era brillante, también era un depredador, y para operarla a máxima capacidad, los gerentes requerían algo que las cribas de la máquina no podían reemplazar: dedos humanos posicionados en cada estación de clasificación a lo largo del descenso, extrayendo carbón inferior del carbón de calidad durante 10 horas al día, hora tras hora. Tal trabajo necesitaba ser barato, y en la región de carbón de antracita de Pensilvania durante la segunda mitad del siglo XIX, barato tenía un significado específico. Significaba niños lo suficientemente pequeños como para ser útiles. Los pueblos mineros que rodeaban las minas no eran accidentales, eran sistemas deliberados. Las compañías carboníferas construyeron las viviendas, poseían las tiendas y controlaban las carreteras. Familias inmigrantes de Gales, Irlanda, Polonia, Lituania, Eslovaquia e Italia llegaron al noreste de Pensilvania completamente indigentes. La familia se integró rápidamente en la estructura económica de la empresa. El padre comenzó a trabajar en las minas. Sus hijos mayores se unieron a él tan pronto como tuvieron la edad suficiente para ser productivos. A los niños más pequeños se les asignó trabajar en la planta de procesamiento de Carbon Breaker. Este rol se describía como una progresión profesional, siendo su posición inicial en la planta la de recogedor de pizarra. Avanzarían para convertirse en un Trapper Boy, niño operador de compuertas, trabajando solos en la oscuridad subterránea, operando las puertas de ventilación para los vagones de carbón, luego en un arriero de mulas y, finalmente, en un obrero. Finalmente, se convertirían en mineros. Toda esta progresión abarcaba muchos años. Cada paso de esta trayectoria profesional era peligroso, siendo la planta de procesamiento el punto de partida. Los niños en el este de Pensilvania comenzaban este viaje a la edad de 8 años, a veces incluso más jóvenes. Los registros indicaban que niños de tan solo 5 y 6 años eran empleados en los bancos de selección. El número de individuos trabajando en un momento dado variaba, ya que las cifras oficiales son ampliamente consideradas por los historiadores como subestimaciones significativas. Una proyección sugería que 20.000 niños de la criba trabajaban en Pensilvania en 1880, 18.000 en 1900 y hasta 24.000 en 1907. En 1900, el Comité Nacional del Trabajo Infantil estimó que una cuarta parte de todos los trabajadores de las minas eran niños de 7 a 16 años. Con 20.000 niños dentro de este sistema industrial, así se desarrollaba su día típico. Llegaban antes de que la planta de procesamiento comenzara a operar, ya que el estruendo resultante, una vez iniciado, hacía imposible la comunicación. Se colocaban en bancos a lo largo de las rampas y cintas transportadoras, posicionados de modo que el carbón pasara a su alcance. Los bancos carecían de respaldo. En consecuencia, su único recurso era inclinarse hacia adelante para observar el carbón moviéndose debajo de ellos. Durante 10 horas al día, 6 días a la semana, impedían el flujo de carbón. Lo lograban presionando sus botas contra la corriente de carbón que fluía debajo de ellos, retardando su movimiento lo suficiente para la clasificación. Extraían la pizarra, el hueso y la roca, y luego permitían que el resto continuara su camino. Los bordes del carbón eran afilados como cuchillas. La antracita recién triturada poseía bordes parecidos a cristales rotos. Sus dedos sangraban incesantemente, particularmente durante las primeras semanas. Finalmente,
Sus manos desarrollaban callosidades y la piel se agrietaba en estas zonas endurecidas. Esto se debía al ácido sulfúrico en el agua de lavado y a las heridas llenas de polvo de carbón que las ennegrecían permanentemente. Un antiguo niño de la criba podía ser reconocido décadas después, simplemente observando sus manos. El ruido no era meramente un sonido ambiental, constituía todo su entorno. Las trituradoras primarias sobre ellos operaban sin interrupción. Las cribas vibraban. Las cadenas transportadoras traqueteaban. Y el propio carbón, al deslizarse por las rampas de acero, generaba un rugido de molienda continuo. Después de sus primeras semanas, los hombres y niños que trabajaban en los bancos de selección dependían de gestos y la lectura de labios para comunicarse. Muchos sufrían una pérdida auditiva sustancial. Nada de esto se consideraba un peligro laboral, simplemente se percibía como el sonido operativo de la instalación. Un hombre supervisaba cada sección de los bancos de selección. Los niños se referían a él como el capataz de selección. Louis Hine, en sus notas de campo de 1911, empleó una designación alternativa, describiendo a este individuo como una especie de negrero. La responsabilidad principal del capataz de selección era la productividad. Mantener la velocidad de clasificación de los niños y garantizar que el carbón del transportador cumpliera con los estándares de impureza del mercado. Cuando los niños se retrasaban en su trabajo o se distraían, como inevitablemente lo haría la atención de un niño de 10 años después de 4 horas encorvado sobre una rampa de carbón en la oscuridad ruidosa. El capataz de selección los disciplinaba usando un palo, una bota o, ocasionalmente, ambos. Durante las visitas poco frecuentes de los inspectores de minas, el capataz de selección actuaba rápidamente. Los niños que eran menores de edad y cuya presencia en la instalación era técnicamente ilegal eran ocultados detrás de la maquinaria en las zonas traseras. Los propios niños afirmaban que anticipaban las visitas de los inspectores. Evadir al inspector constituía el juego más divertido dentro de la planta de procesamiento. Las compañías carboníferas eran plenamente conscientes de la ironía de que su propia fuerza laboral se viera obligada a evadir el escrutinio legal. Mostraron un desprecio absoluto. La legislación carecía de poder real, un hecho bien conocido por los operadores. Pensilvania, ya en 1858, había promulgado un estatuto que fijaba la edad mínima de trabajo en 12 años. No existían disposiciones para su cumplimiento. Además, se aplicaba únicamente a las fábricas, excluyendo las minas. Por lo tanto, el trabajo infantil más arduo del Estado quedaba explícitamente excluido de la única legislación que podría haber ofrecido una solución. En respuesta a la demanda pública en 1885, Pensilvania aprobó una legislación que prohibía el empleo de menores de 12 años en las trituradoras de carbón. Para 1902, la edad mínima permitida para las operaciones de carbón a nivel de superficie se aumentó a 14 años. Ninguno de los estatutos se aplicó de manera consistente. El método utilizado para eludir estas reglas era sorprendentemente sencillo. Un padre que deseara empleo para su hijo podía adquirir un documento conocido como formulario de edad en blanco, esencialmente un certificado de verificación de edad emitido por un inspector de minas. Se requería un pago modesto para esto. Luego, inscribía la edad deseada para su hijo. Este certificado sería notariado.
un proceso facilitado por la ausencia de leyes obligatorias de registro de nacimientos en Pensilvania en ese momento. No existía documentación oficial para verificar estas afirmaciones. En consecuencia, los niños eran registrados formalmente como inusualmente pequeños para su edad declarada de 14 años. Las compañías carboníferas aceptaban estos certificados sin escrutinio, ya que tales documentos los protegían de repercusiones legales y, lo que es crucial, porque necesitaban la mano de obra. Los jóvenes, de hecho, comprendían este arreglo más a fondo de lo que la mayoría de los adultos reconocían. Sam Baloma, fotografiado por Louis Hine en Pittston en enero de 1911, le informó a Hine que tenía 14 años. Las notas de campo de Hine registraron. Afirma tener 14 años, pero su apariencia sugiere lo contrario. Sam había estado empleado en la trituradora número 9 durante un periodo de 2 años. Considere las implicaciones de ese cálculo. La remuneración diaria por este trabajo oscilaba entre 50 y 65 centavos. Ciertos registros, sin embargo, indican salarios tan bajos como 45 centavos por el mismo trabajo. A cambio de una paga tan mísera, un niño soportaba horas encorvado en la penumbra ensordecedora, inhalando toxinas insidiosas, con las manos en carne viva y sangrando, y enfrentando golpes de un capataz si su concentración flaqueaba. Para los hogares donde el padre había sufrido lesiones bajo tierra, una ocurrencia frecuente para estos hombres, esos centavos representaban la diferencia crítica entre el sustento y la inanición. Las compañías carboníferas comprendían perfectamente esta situación. La profunda desesperación de su fuerza laboral no se percibía como un problema que requiriera solución, sino más bien como una característica inherente de su modelo operativo. Cuando se le preguntó sobre el bienestar de sus jóvenes trabajadores de la trituradora, un capataz de mina comentó: «Hay 20 niños en esa trituradora, y apostaría a que podrías extraer 60 libras de polvo de sus cuerpos». Pronunció esta declaración sin ninguna señal discernible de preocupación. Arthur Hellbacher tenía aproximadamente 14 o 15 años cuando su brazo se enredó en el equipo de una trituradora del condado de Luzerne. Su padre, Emil, estaba empleado en la misma instalación carbonífera, sirviendo como capataz de establos. Arthur finalmente se recuperó. Posteriormente se unió a la 109 A Artillería de Campaña y sirvió durante la Primera Guerra Mundial. También salió vivo de esa terrible experiencia. Para el censo de 1920, seguía empleado en la mina, su ocupación simplemente registrada como obrero. La trituradora lo había devuelto, aunque herido, pero aún vivo. Tal resultado no era universal. Aquellos niños que evitaron ser arrastrados por la maquinaria encontraron una consecuencia más gradual, pero inevitable. El asma fue la aflicción inicial, ya que sus pulmones se obstruyeron con partículas de polvo de carbón tan diminutas que las defensas naturales del cuerpo eran incapaces de expulsarlas. La neumoconiosis, o pulmón negro, se manifestó posteriormente, acumulándose durante muchos años y décadas, de una manera similar a cómo el agua se acumula detrás de una presa, imperceptiblemente al principio, luego de repente abrumadora. Los hombres que habían separado carbón en su juventud y lo habían extraído como adultos llegaron a la mediana edad con órganos respiratorios incapaces de realizar su función prevista. Viviendo en las viviendas del pueblo de la compañía, a menudo tosían. Sus cónyuges estaban íntimamente familiarizados con ese sonido.
Los médicos empleados por los operadores de carbón frecuentemente atribuían la causa de la muerte a condiciones completamente diferentes. Los breaker boys que salían de la maquinaria físicamente ilesos aún cargaban con el peso de sus experiencias. Sus espaldas estaban encorvadas por años de constante inclinación sobre las tolvas y sus manos permanecían permanentemente manchadas de polvo de carbón. Independientemente de cuánto tiempo hubieran estado lejos de las minas, su audición a menudo se deterioraba antes de cumplir los 20 años. En una entrevista posterior, un ex-breaker boy comparó el trabajo con el de un esclavo de galeras. Había empezado a trabajar en la trituradora a la tierna edad de 8 años y estaba actuando con cautela, eligiendo sus palabras con precisión. Afirmó que había reflexionado sobre ello durante 6 décadas. Y esclavo de galeras era la frase que persistía en su contemplación. Los peligros no estaban ocultos. Los reformadores habían estado documentando meticulosamente estas duras realidades desde la década de 1880. Los periódicos lo habían reportado esporádicamente al comenzar el siglo XX. La evidencia no era clandestina, era simplemente inoportuna. Ese fue el día en que el pozo de la mina se transformó en una tumba. Las calamidades en la región del carbón de antracita no eran sucesos inesperados. Eran patrones recurrentes. De 1869 a 1113, más de 10,000 mineros perdieron la vida y más de 24,000 sufrieron lesiones solo en el distrito de Antracita de Pensilvania. Durante la década de 1870, la tasa de mortalidad superó los 5 trabajadores por cada 1,000 cada año. Esto era considerablemente más alto que el de las minas británicas, que operaban bajo condiciones similares pero con regulaciones más estrictas. Y durante el apogeo del auge de la industria del carbón, de 1880 a 1923, más de 70,000 mineros perecieron mientras trabajaban en todo Estados Unidos. Estas no son meras estimaciones derivadas de relatos históricos vagos. Son cifras verificables y registradas. Los historiadores observan consistentemente que las cifras oficiales no reflejan el costo humano real. Los incidentes menores rara vez atraían la atención de los medios. Un niño que perdió dedos en una cinta transportadora al comienzo de su turno fue devuelto al trabajo, siempre que aún pudiera realizar alguna tarea, porque su familia necesitaba desesperadamente el dinero. Otro niño, arrastrado por una corriente de agua fría y por una tolva, sufriendo quemaduras en las manos por las tuberías de vapor en el fondo, recibió tratamiento rudimentario en el Patchtown y fue enviado de vuelta al trabajo una vez que sus quemaduras sanaron. La constante pérdida de vidas y miembros dentro de la trituradora era tan común que ya no se consideraba noticia. Solo los eventos verdaderamente catastróficos, aquellos que cobraban numerosas vidas simultáneamente, eran reportados en los periódicos, ya que incluso un editor simpatizante de los intereses de la compañía carbonífera no podía pasarlos por alto. El 6 de septiembre de 1869, en la mina de carbón de Avondale, en el municipio de Plymouth, condado de Lucerne, Pensilvania, esa mañana de lunes marcó la reanudación del trabajo después de una huelga de una semana. La fuerza laboral de Avondale consistía principalmente en inmigrantes galeses. El pozo Steuben se hundía a 327 pies de profundidad para alcanzar la veta de ceniza roja, un grado comercial de carbón de antracita de gran valor.
La mina de carbón pertenecía a la Nanticoke Coal Company, una filial del ferrocarril Delaware, Lackawanna and Western. Esta fue una de varias corporaciones ferroviarias que habían ganado dominio sobre la industria de la antracita de Pensilvania al adquirir simultáneamente tanto los yacimientos de carbón como las redes de transporte, asegurando así que quienes poseían el carbón también controlaban el único medio de su transporte. La trituradora de carbón de Avondale fue construida inmediatamente encima de la abertura del pozo. Esta era una práctica común en Pensilvania. Situar la trituradora sobre el pozo minimizaba la distancia que el carbón necesitaba ser transportado para su procesamiento, haciéndolo económicamente ventajoso. Inglaterra había prohibido este método muchos años antes, después de que múltiples incendios hubieran ilustrado vívidamente las consecuencias cuando una estructura de madera inflamable se colocaba directamente encima del único punto de entrada y salida de la mina. Mientras que Inglaterra lo había prohibido, Pensilvania no había hecho lo mismo. La razón, si es que existía alguna justificación explícita, era que adherirse a las regulaciones de seguridad británicas implicaría gastos para los operadores de carbón, y estos operadores ejercían una influencia considerable sobre el panorama regulatorio de Pensilvania. El pozo poseía solo una abertura y ninguna otra. El sistema de ventilación de Avondale empleaba un horno situado en la base del pozo, una llama abierta que se mantenía encendida en las profundidades para generar una corriente de aire caliente, atrayendo aire fresco hacia abajo a la mina y expulsando aire viciado hacia arriba y hacia afuera. Este sistema requería un pozo de ventilación ascendente. La chimenea, diseñada para la salida del aire caliente y viciado, pasaba directamente a través de la estructura de la trituradora, con armazón de madera situada sobre el fuego subterráneo, colocándola efectivamente debajo del edificio de madera en la superficie. Alrededor de las 10 a.m. del 6 de septiembre de 1869, el ingeniero Alexander Weir, trabajando en la superficie, percibió un ruido de precipitación que posteriormente comparó con una explosión. Al observar llamas brotando del castillete del pozo, hizo sonar inmediatamente el silbato de emergencia. El incendio se había originado en el revestimiento de madera del pozo de ventilación ascendente cerca del horno de ventilación. Impulsado por la misma corriente de aire destinada a mantener a los mineros, el fuego ascendió consumiendo la estructura de madera del pozo. En cuestión de minutos, envolvió la estructura del triturador que cubría la abertura, haciendo que se incendiara y luego se precipitara al pozo. El pozo, que servía como único punto de entrada y salida, se volvió intransitable debido a la madera en llamas y los escombros de la maquinaria de procesamiento. Más de 100 hombres quedaron atrapados bajo tierra. La multitud reunida comprendió al instante la gravedad de la situación. No había ruta de escape alternativa. En lo profundo de la veta de ceniza roja, en las galerías y cámaras, los mineros de abajo eran igualmente conscientes de su aprieto. Los mineros comprendieron la catástrofe que se desarrollaba, discerniéndola por las corrientes de aire alteradas, el cambio distintivo en el olor y la ausencia de cualquier comunicación desde la superficie. Comenzaron la única acción posible para ellos: sellarse dentro de las cámaras, utilizando cualquier material disponible como madera, tela e incluso sus propias camisas. Mientras tanto, 2 rescatistas voluntarios, Tom Williams y David Jones, se prepararon para actuar.
Se aventuraron por el pozo en un intento de rescate, pero nunca volvieron a la superficie. Posteriormente, 2 voluntarios adicionales descendieron para localizarlos, solo para descubrir que tanto Williams como Jones habían perecido. La multitud en la superficie comprendió plenamente la sombría realidad. La constatación de que 2 hombres experimentados habían sucumbido durante el esfuerzo de rescate confirmó que el aire de abajo era mortal. En consecuencia, la operación de rescate fue suspendida. Los trabajadores comenzaron entonces a retirar los escombros en llamas de la abertura del pozo y montaron un cabrestante accionado por caballos. Una vez que finalmente se despejó un pasaje a través de los escombros, un pequeño perro y una linterna encendida fueron bajados al pozo. El perro fue recuperado con vida, pero la linterna regresó apagada. Una ola de vítores estalló entre los espectadores reunidos. La supervivencia del perro llevó a la multitud a creer que aún debía haber supervivientes respirando bajo tierra. Sin embargo, los mineros experimentados, situados al frente, permanecieron en silencio, absteniéndose de vitorear. Entendieron un detalle crucial que la multitud pasó por alto. Tanto el perro como la linterna necesitaban aire para funcionar. Dado que la linterna se había apagado, significaba que el aire de abajo era incapaz de mantener la combustión y, por extensión, incapaz de mantener la vida. La multitud jubilosa y los mineros sombríos observaban la misma linterna. Sin embargo, percibían realidades completamente dispares. Una perspectiva resultó ser precisa. Cuando el pozo fue finalmente ventilado lo suficiente para que los rescatistas descendieran de forma segura, descubrieron precisamente lo que la linterna apagada había predicho. Encontraron cuerpos esparcidos en las galerías y dentro de las cámaras donde los hombres habían intentado atrincherarse. Sus rostros estaban pegados al frío polvo del suelo, y sus camisas estaban envueltas alrededor de sus cabezas. Esto indicaba un esfuerzo desesperado y final por filtrar el aire. El informe oficial del forense documentó ojos saltones y sangre espumosa emanando de bocas y narices. La operación de recuperación se extendió durante varios días, culminando en un recuento final de 110 víctimas mortales, incluyendo 103 hombres. Entre los fallecidos también se encontraban 5 niños de entre 12 y 17 años, junto con 2 rescatistas que habían entrado en la mina plenamente conscientes de los peligros probables. El total de 110 muertos dejó atrás 72 viudas y 158 niños sin padres. Entre los individuos reunidos en la entrada de la mina se encontraba una figura notable. A medida que los cuerpos fueron finalmente recuperados, John Signey, un organizador laboral y líder de la Asociación Benéfica de Trabajadores, estaba presente. Se encontraba en una ladera con vistas a los restos carbonizados del triturador. Desde allí se dirigió a la multitud reunida. Sus poderosas palabras fueron meticulosamente transcritas por un joven Terence Powderly, quien, aunque solo era un niño en ese momento, posteriormente surgiría como uno de los líderes laborales más influyentes en la historia de Estados Unidos. Signey declaró: «Hombres, si están destinados a morir con las botas puestas, que sea por sus familias, sus hogares y su país. Pero ya no acepten perecer como ratas atrapadas por individuos que no los valoran más que al pico que usan para cavar».
En respuesta, Pensilvania promulgó la Ley de Ventilación de Minas de Antracita en 1800. Esta legislación exigía sistemas de esclusas de aire de entrada y salida distintos, junto con ventilación por distritos. Sin embargo, resultó insuficiente para evitar los acontecimientos posteriores. Un incendio consumió la planta de procesamiento de carbón de madera construida sobre la entrada de una mina en West Pittston, Pensilvania, en 1871. 24 mineros perecieron, atrapados por una configuración idéntica. Un único pozo y la misma planta de procesamiento bloqueando su única ruta de escape. Apenas 2 años después del desastre de Avondale, las circunstancias idénticas llevaron al mismo trágico resultado. En consecuencia, en 1885, Pensilvania promulgó una legislación que exigía que las instalaciones de procesamiento de carbón estuvieran ubicadas a un mínimo de 200 pies de distancia de cualquier entrada de mina. Habían pasado 3 décadas y 1 año desde la construcción de la primera planta de procesamiento comercial y 16 años desde el incidente de Ravendale. Durante todo este periodo, en las áreas de clasificación superiores, niños pequeños, apenas de 10 años, trabajaban arduamente en bancos sin respaldo, con las manos a menudo sangrando. También inhalaban el polvo omnipresente. Dennis McKee, de 15 años y apenas 3 días después de su cumpleaños, encontró su fin el 6 de enero de 1911, cuando fue arrastrado por una tolva de carbón en la planta de procesamiento Lee, en Chauncey, Pensilvania. Se asfixió dentro del vagón en el fondo. La investigación oficial del forense concluyó que había sido empleado en una planta de procesamiento diferente antes de cumplir los 14 años. A pesar de la prueba innegable, la corporación minera no sufrió repercusiones legales. Cuando se le preguntó sobre la recurrente incidencia de lesiones infantiles en las plantas de procesamiento, el comisionado laboral del Estado afirmó que los accidentes mineros se debían a la propia negligencia de los niños. Propuso que si no podían realizar sus tareas de manera más efectiva, debían ser despedidos. Esta postura representaba la política oficial de la Mancomunidad de Pensilvania, que no provenía de las compañías carboníferas, sino directamente del propio gobierno. ¿Cómo se permitió que tal situación persistiera durante 6 décadas? Esto se debía a que aquellos encargados de prevenir estos abusos eran precisamente quienes se beneficiaban de ellos. Además, en 1868, el Estado había delegado la autoridad de aplicación de la ley a los propios operadores de carbón. La pobreza obligó a las familias a la complicidad, impulsadas no por voluntad sino por pura desesperación. Para ellos, un niño herido en una planta de procesamiento no era un escándalo público, era simplemente un dato no registrado. El sistema en sí carecía de brújula moral. Quienes lo gestionaban habían realizado una evaluación concluyendo que emplear niños era más económico que usar maquinaria de clasificación automatizada y que la intervención legal era improbable. Durante 6 décadas su evaluación resultó precisa. Tenían toda la razón. Más allá del costo humano, la caída de la industria del carbón de antracita no se debió a la culpabilidad moral, fue un colapso económico. Durante su apogeo en la Primera Guerra Mundial, las minas de antracita de Pensilvania produjeron la asombrosa cifra de 100 millones de toneladas de carbón anualmente. Pensilvania por sí sola suministraba casi la mitad de toda la producción de carbón de EU al amanecer del siglo XX. Esto representaba aproximadamente 1/4 parte de la producción total mundial.
Cada libra de este carbón era procesada por las plantas de procesamiento. Los pueblos mineros circundantes sostenían estas instalaciones. Los ferrocarriles transportaban el combustible procesado y los centros urbanos lo consumían. Toda la revolución industrial fue impulsada por ello. El legado construido por la industria de la antracita está lejos de ser un concepto abstracto. Considere las acerías que refinaron el acero estadounidense, las fundiciones que forjaron el hierro estadounidense, las redes ferroviarias que unieron la masa continental estadounidense. Piense en las viviendas que protegieron a la clase trabajadora estadounidense durante los duros inviernos de la costa noreste. Cada una de estas operaciones dependía del carbón de antracita procedente de Pensilvania, y cada paso implicaba pasar por las plantas de procesamiento. Fundamentalmente, gran parte de esta empresa fue impulsada en parte por el trabajo infantil. El factor crucial que expuso este sistema arraigado no fue un acto legislativo, sino más bien una lente fotográfica. Durante 1908, el Comité Nacional del Trabajo Infantil contrató a Lewis Hine, sociólogo y fotógrafo, con la tarea de documentar las prácticas de trabajo infantil en las industrias estadounidenses. Hine tenía entonces 34 años. Habiendo trabajado previamente como maestro de escuela y estudiado sociología en Columbia, reconoció la capacidad única de la fotografía para evocar emoción, una hazaña que el mero testimonio no podía lograr. Las imágenes hacían sentir a la gente, no solo entender intelectualmente. Esta conexión emocional fue la fuerza impulsora detrás de la reforma. Para obtener acceso a las instalaciones de los lavaderos, Hine recurrió al engaño. Adoptó varios disfraces, incluyendo el de inspector de incendios, vendedor de postales y fotógrafo industrial. Afirmando documentar la maquinaria, en lugar de a los trabajadores, viajó al condado de Luzerne. En los condados de Lackawanna y Schuylkill, capturó imágenes de los niños en sus puestos de trabajo. También los fotografió durante sus descansos para almorzar, con sus rostros manchados de negro por el polvo de carbón. Sus ojos se encontraron directamente con su lente, transmitiendo una expresión que resuena incluso un siglo después. Documentó meticulosamente sus nombres, edades y duración del empleo, sin añadir ninguna interpretación personal. Basándose en lo que compartieron sobre su trabajo, se aseguró de anotar a aquellos cuyas edades declaradas parecían cuestionables. También identificó a individuos que estaban claramente por debajo de la edad legal para trabajar. Observó a los capataces de los clasificadores supervisándolos, a menudo armados con palos. En total capturó más de 7,000 imágenes de niños estadounidenses trabajando. Su serie Breaker Boys Niños de los Lavaderos obtuvo un amplio reconocimiento, apareciendo en periódicos, exposiciones públicas y siendo distribuida por el Comité Nacional del Trabajo Infantil a legisladores, reporteros y grupos de defensa. Las fotografías de Hine lograron lo que 6 décadas de informes oficiales e investigaciones legislativas no pudieron. Un historiador señaló que las fotografías de Hine encendieron la oposición pública al trabajo infantil. Este impacto superó cualquier cosa que pudiera lograrse a través de artículos escritos o discursos públicos. Tal observación es a la vez precisa y profundamente impactante. Durante décadas, la nación tuvo acceso a relatos escritos y discusiones públicas que detallaban este problema. Sin embargo, fue la fotografía la que finalmente hizo que la realidad calara hondo. A principios del siglo XX, Pensilvania reforzó su legislación sobre trabajo infantil,
prohibiendo que los niños menores de 14 años trabajaran en o cerca de los lavaderos de carbón, lo que llevó a una aplicación más estricta. Las leyes de educación obligatoria ofrecieron a las familias y comunidades una alternativa sistémica. Los niños que asistían a la escuela ya no estaban disponibles para trabajar en los bancos de clasificación. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 estableció estrictas limitaciones nacionales sobre el trabajo infantil, abordando eficazmente cualquier laguna persistente. Sin embargo, las tendencias económicas ya se estaban alineando con estos cambios. Las tecnologías de separación mecánica y clasificación por agua, aunque disponibles desde la década de 1890, habían sido resistidas por los operadores que preferían la mano de obra humana menos costosa, pero ahora se estaban implementando ampliamente. Al mismo tiempo, el petróleo y el gas natural comenzaron a reemplazar la antracita como fuente principal para la calefacción doméstica. Las locomotoras diésel comenzaron a reemplazar a las máquinas de vapor alimentadas con carbón. La industria de la antracita, que había empleado a 80,000 hombres en su apogeo durante la Primera Guerra Mundial, ya estaba experimentando una prolongada recesión. Cuando se promulgó la Ley de Normas Laborales Justas, el volumen de antracita producido en 1938 había caído a menos de la mitad de su nivel de 2 décadas antes. En consecuencia, los lavaderos fueron desmantelados secuencialmente. El lavadero Huber en Ashley, Pensilvania, una estructura de 11 pisos y la planta de procesamiento de carbón más avanzada tecnológicamente del país en el momento de su construcción en 1939, nombrada en honor al presidente de Glen Aldan Coal Company, cesó sus operaciones en 1976 y permaneció abandonada durante casi 40 años. Su eventual demolición en abril de 2014 liberó una enorme columna de polvo de carbón negro que ascendió cientos de pies sobre la comunidad adyacente. Aquellos que grababan el evento desde lejos observaron la nube de polvo a la deriva hacia sus residencias. Un siglo después del período más oscuro de la era de los Breaker Boys, el polvo del Huber hizo una última y conmovedora aparición al lavadero St. Nicholas, en el condado de Schuylkill, una instalación del tamaño de una manzana capaz de procesar toneladas de carbón al día, y el último lavadero de antracita a gran escala que quedaba en el noreste de Pensilvania fue desmantelado pieza por pieza a pesar de haber cerrado 50 años antes, su deconstrucción completa requirió 4 años. Las escombreras de carbón persisten. Estos montones oscuros y montañosos de residuos de carbón, algunos alcanzando 38 metros sobre los valles, son elementos perdurables del terreno del noreste de Pensilvania. La vegetación lucha por arraigar en ellos. El agua que fluye a través de estos montículos se vuelve ácida y adquiere un tono anaranjado al entrar en los arroyos locales. Los residuos de las cribas de carbón perduran destinados a permanecer por un periodo prolongado. En Plymouth, Pennsylvania, los restos de la mina Avondale se encuentran a orillas del río Susquehanna, marcando el lugar donde el pozo Steuben se hundió 100 metros para alcanzar la veta de ceniza roja. La Sociedad Histórica de Plymouth ha conmemorado el lugar con placas que detallan los trágicos sucesos del 6 de septiembre de 1869. 110 fallecidos, 72 mujeres viudas y 158 niños huérfanos,
muchos de los cuales posteriormente entraron en las cribas para compensar la pérdida de ingresos familiares. Mientras tanto, en Eckley Miners Village, en el municipio de Foster, un lugar donde Paramount Pictures rodó Los Molly Maguires en 1970 y que ha permanecido en gran parte inalterado desde 1854. Una nueva reproducción de Criba de Carbón está programada para su finalización en 2025. Esta estructura se alzará sobre Patchtown, volviéndose visible una vez más después de generaciones, sirviendo como tributo al antiguo horizonte cuando 300 edificios similares caracterizaban 4 condados de Pensilvania. Las obras fotográficas de Louise Hines se encuentran en las colecciones de la Biblioteca del Congreso, el Museo de Arte Moderno y el Instituto de Arte de Chicago. Tras la muerte de Hines en 1940, empobrecido y en gran parte olvidado, su archivo fue presentado al MoMA, que inicialmente lo rechazó. Sin embargo, más tarde revirtieron su decisión. Sus icónicas fotografías de los niños de las cribas son ahora reconocidas como algunas de las imágenes documentales más significativas en los registros históricos estadounidenses. Dennis McKee no es conmemorado por un monumento. En cambio, su existencia está marcada por un informe forense dentro de un archivo de biblioteca, una entrada en las notas de campo de Louis Hayne y un pie de foto que acompaña una fotografía de la Criba Lee en Chauncey, Pensilvania, tomada en enero de 1911. Acababa de cumplir 15 años, celebrando su cumpleaños solo 3 días antes. Había estado empleado desde antes de cumplir los 14 años. Sus restos fueron recuperados del carro en la base de la tolva. Para 1880, se estima que 20,000 niños trabajaban arduamente dentro de estas máquinas industriales. Inhalaban el polvo omnipresente, su sangre manchaba el carbón y mantenían el funcionamiento de la maquinaria porque detener la producción conllevaba pérdidas financieras, un valor que no se le daba a sus jóvenes vidas. Aunque las propias cribas de carbón han desaparecido, el polvo que crearon persiste. Ni maquinaria tan compleja, ni los individuos que estaban dispuestos a construirlas mediante la explotación de niños se producen de esta manera ya.